Imagina estar frente a la fuerza de la naturaleza, en su forma más letal, donde un tornado EF5 barre todo a su paso, dejando tras de sí un rastro de destrucción indescriptible. ¿Cómo se siente ser testigo de algo tan apoteósico y aterrador al mismo tiempo? Suscríbete al canal y prepárate para conocer la verdadera magnitud de la fuerza que desmanteló vidas y paisajes. Este tornado es pura dinamita atmosférica, uno de los más intensos que jamás haya tocado la Tierra. Pero apenas unas horas después de arrasar pueblos, parecía un recuerdo lejano. Estamos a finales de abril y, como era de esperar, las lluvias empapan el centro de predicción de tormentas en Norman, Oklahoma. Los meteorólogos siguen de cerca un sistema de baja presión que ruge a través de Estados Unidos, cargado de una energía explosiva que pone los pelos de punta. Este no es un sistema cualquiera. Es una receta para el caos meteorológico. Corrientes de aire cálido y húmedo invaden el norte, alimentando tormentas que podrían convertirse en verdaderos monstruos. Los expertos saben que algo grande se está formando, aunque la magnitud exacta sigue siendo un misterio. Día tras día, los modelos pintan un escenario más sombrío. La atmósfera está cargada, lista para desatar una furia que no deja margen de duda. Los tornados no son una posibilidad, son inevitables. El 25 de abril, los pronósticos más temidos se hacen realidad. El sur se alista para un evento meteorológico épico, el preludio del devastador Super Outbreak de 2011. Más de 200 tornados están a punto de escribir su nombre en la historia. Todo comienza en los cielos sobre Jackson, Mississippi. A las 2 de la tarde, una célula tormentosa entra en erupción como un volcán, liberando energía con una furia contenida. Apenas media hora después, un tornado aparentemente delgado y dócil desciende cerca de Filadelfia. Es solo un adelanto, pero para quienes se cruzan en su camino, el infierno está apenas comenzando. Este tornado, aunque estrecho, desata un poder inimaginable en cuestión de minutos. Árboles son despojados de su corteza y casas completas desaparecen del mapa. La advertencia más severa, una emergencia por tornado, se emite para el condado de Nova a las 11:36. Justo en ese momento, el tornado muestra su verdadera cara, un núcleo que se intensifica con rapidez, una presión interna que se desploma y energía que desgarraba la tierra misma, creando zanjas de 3 pies de profundidad en el suelo. Los árboles quedan reducidos a muñones como si hubieran sido arrasados por una lija gigante. Mientras el tornado sigue su camino hacia el noreste, su fuerza descomunal hace que las casas exploten desde dentro, arrancadas de sus cimientos hasta que no queda rastro alguno. La naturaleza no solo muestra su fuerza aquí y la grita. Era una locura. Más pedazos de suelo fueron literalmente arrancados del terreno y al cruzar una carretera, un fragmento de asfalto fue levantado como si no pesara nada. Pero tan rápido como llegó, este tornado se desvaneció, dejando millones en daños y una tragedia devastadora. 3 vidas perdidas. Sin embargo, la tormenta no había terminado. De hecho, apenas estaba calentando motores. La supercélula comenzó un proceso llamado reciclaje, ajustando su estructura y generando una nueva área de rotación. Un pequeño tornado de categoría EF1 rozó el suelo, fortaleciéndose poco a poco mientras la tormenta recalibraba su fuerza. Pero lo realmente impactante llegó cuando cruzó hacia Alabama. Allí, un tornado mucho más grande tocó tierra de forma explosiva. Este se convertiría en uno de los tornados más largos en trayectoria, dejando daños extremos de categoría EF4 en ciudades como Reform y Córdoba, Alabama. Hacia el final de su recorrido, el tornado fue absorbido nuevamente por la tormenta, marcando su desaparición. Pero hasta ese momento, Alabama ya había sufrido el impacto de más de 60 tornados, incluidos 3 de categoría EF5. Mientras el sol comenzaba a ponerse, el apocalíptico Super Outbreak empezó a perder intensidad.
Las imágenes de estos tornados, ahora virales, eran vistas por millones, sellando su lugar en la historia de los desastres meteorológicos. Pero la tormenta que había generado estos dos monstruos aún no había dicho su última palabra. A las 6 de la tarde, comenzó a moverse hacia Sand Mountain, en el noreste de Alabama. La energía acumulada en esta área era descomunal. Si un tornado se formaba aquí, igualaría o incluso superaría la devastación previa. La tormenta ya mostraba una estructura impresionante, pero un análisis más detallado reveló algo alarmante. La esquina noreste de Alabama tenía en ese momento las mejores condiciones posibles para un evento catastrófico. La atmósfera estaba cargada con altísimos valores de CAPE, la energía disponible para alimentar tormentas. Era como una bomba de tiempo lista para estallar, y la tormenta avanzaba directo hacia ese punto crítico. A las 6:22 de la tarde, un cono comenzó a descender desde la base de la tormenta. Finos vórtices tentaculares comenzaron a tocar el suelo, como si la atmósfera estuviera luchando consigo misma. La cizalladura extrema permitía que la tormenta girara con una velocidad aterradora, pero también era tan intensa que cualquier estructura fuerte que intentara formarse se desmoronaba por completo bajo su propio peso. Los mismos ingredientes que parecían una desventaja ahora se transforman en un motor turboalimentado, impulsando y sosteniendo al tornado de manera alucinante. A unas 2 millas de distancia, en la County Road 432, Charlene Stevenson, una joven fotógrafa, recibe una alerta de tornado en su teléfono. Mira por la ventana y ve algo inquietante asomándose entre los árboles. Sin dudarlo, agarra su cámara, lista para capturar el espectáculo. En cuestión de segundos, Charlene registra el tornado cruzando su patio trasero. Parece distante, pero esa es una ilusión peligrosa. Los árboles apenas a unos pies de su casa son arrancados de raíz con una violencia increíble. Este monstruo está devastando árboles y casas como si eligiera cuidadosamente su próximo objetivo. Al sur de Alabama, el tornado probablemente alcanzó una intensidad de categoría F3 mientras continuaba inestable, oscilando entre formaciones y comportamientos. Las casas móviles en su trayectoria directa fueron volcadas y destruidas, cobrando la vida de una anciana que buscaba refugio en una de ellas. Enormes extensiones de árboles fueron derribadas como fichas de dominó, y la mitad de una granja de pollos quedó completamente aniquilada. El vórtice seguía creciendo y transformándose, moviéndose hacia la ciudad de Rainsville con una intensidad creciente. Ahora, con una fuerza superior a la categoría EF3, cambiaba de forma constantemente, como una nube de humo gigante. Pero justo al cruzar los límites de la ciudad, algo impresionante ocurrió. Tony Walls, con su teléfono en mano, comenzó a grabar. En cuestión de segundos, lo que parecía un tornado moderado se convirtió en un coloso justo en el corazón de la ciudad. En ese instante, varias casas bien ancladas fueron arrancadas completamente de sus cimientos, como si fueran juguetes de construcción. Al cruzar la carretera, negocios enteros fueron borrados del mapa, dejando nada más que escombros. La escena era de pesadilla. Cientos de vehículos fueron levantados y destruidos más allá del reconocimiento. Entre ellos, un autobús escolar fue lanzado desde el estacionamiento de la escuela secundaria al otro lado de la calle, reducido a un chasis desnudo antes de estrellarse contra el suelo, dejando su estructura metálica destrozada. Este es uno de los peores destrozos jamás registrados en un vehículo. Mientras tanto, Carmen McPherson y su esposo Jeff, a más de 1 milla de distancia, sintieron la fuerza de los vientos y grabaron el ahora inmenso tornado pasando rápidamente cerca de su hogar. «Dios mío, Jeff, es increíble. Está regresando hacia aquí». «Swing», exclamaba Carmen mientras el monstruo continuaba su marcha. Pero mientras Carmen y Jeff tenían la fortuna de estar fuera del alcance del tornado, otros no corrieron la misma suerte. Cindy Noem, una madre en su porche, notó nubes girando en la distancia y decidió observar. Con su cámara en mano,
Capturó el momento exacto en que el tornado se transformó en un gigante descomunal. Pero este no era un espectáculo lejano, este monstruo iba directamente hacia ella. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, cielos! ¡Oh, Padre Celestial! ¡Padre Celestial! Esa exclamación lo dice todo. En este punto, los vientos que rugían probablemente estaban entre los más extremos jamás registrados, y el daño que vino a continuación lo confirma. Una casa de piedra, sólida como una fortaleza y excepcionalmente bien construida, enfrentó el núcleo del tornado de frente. Lo que ocurrió después es simplemente inimaginable. Toda la estructura se agrietó, se desintegró y fue arrancada violentamente de sus cimientos, dispersándose literalmente en polvo. Pero no fue solo la casa. Los cimientos, enterrados varios pies bajo el suelo, también fueron levantados y esparcidos como si fueran de cartón. Este es el caos desatado por un F5 en todo su esplendor. Las grietas en los soportes de concreto fueron literalmente arrancadas del suelo, y los árboles en esta área quedaron destrozados, sin corteza, reducidos a muñones o, en algunos casos, pulverizados en polvo fino. Mientras los vientos infernales pasaban por la casa de piedra, un tramo de 50 pies de la carretera de asfalto fue levantado y arrastrado por la fuerza del tornado. Lamentablemente, una de las primeras víctimas mortales ocurrió en esa misma casa. El poder no disminuía, al contrario, aumentaba. Más árboles fueron pulverizados y casas mal ancladas en sus cimientos fueron barridas, deslizadas como si fueran de juguete. Entonces llegó al centro del tornado. Una enorme casa de ladrillo de 2 pisos quedó completamente aplanada. El embudo atravesó una pequeña área boscosa antes de emerger sobre la casa de los Robinson, cerca de la County Road 180. Aquí es donde este tornado se ganaría su infame reputación. La casa de ladrillo de varios pisos de los Robinson fue levantada del suelo como si flotara, lanzada al aire y desintegrada en polvo. Solo quedaron los cimientos desnudos, un recordatorio inquietante de la devastación. Incluso la entrada de la casa, pavimentada con asfalto, fue completamente arrancada, un fenómeno rarísimo. El porche de concreto puro no tuvo mejor suerte. Hecho añicos, sus restos fueron lanzados hacia los bosques cercanos y barrancos como metralla. Pero lo más increíble estaba dentro de la casa, una caja fuerte de acero de 800 libras anclada al suelo. No fue rival para el tornado. La caja fuerte fue arrancada, lanzada a 200 yardas y deformada más allá del reconocimiento. Su puerta de acero macizo fue arrancada y desapareció para siempre, como si la tormenta se la hubiera tragado. ¿Crees que eso es todo? Pues no. En la misma propiedad había un refugio contra tormentas subterráneo. Mientras los Robinson huían en su coche para evitar la furia del tornado, otros vecinos buscaron seguridad bajo tierra. Pero los vientos, casi como si tuvieran un objetivo en mente, arrancaron pedazos de la puerta del refugio y la cubierta, exponiendo a las personas que estaban dentro. Por suerte, el tornado avanzaba tan rápido que los vientos disminuyeron antes de que alguien saliera herido, como si la tormenta les hubiera dado un respiro. Sin embargo, la casa de los Robinson ya no existía, y vehículos como la camioneta de Colt Robinson fueron aplastados hasta convertirse en bolas de acero irreconocibles. Los daños en esta área son algunos de los más extremos jamás registrados, pero lo más aterrador es que este tornado apenas estaba calentando motores. Era un monstruo imparable. Para este momento, ya había recorrido casi 15 millas, causando daños de categoría EF5 durante al menos una cuarta parte de ese trayecto. Lo más impactante es que la mayoría de las personas en el área no tenía idea de lo que se avecinaba. Un golpe inesperado complicó aún más la situación. Solo unos minutos antes de que la supercélula entrara en la región, el sitio de radar KTX dejó de funcionar. Esto obligó a los meteorólogos y residentes a depender de un radar más distante y menos preciso. Y para empeorar las cosas,
Si no fuera por decisiones de último minuto para intensificar las advertencias del brote, algunas alertas ni siquiera se habrían emitido. El tornado, sin embargo, no esperaba. Allí estaba, acercándose al tamaño de una milla de ancho. Grandes casas al norte de la propiedad de los Robinson fueron barridas como si nunca hubieran existido, y los efectos no terminaban allí. Más de una docena de tramos de asfalto fueron arrancados del suelo. La fuerza de succión del vórtice alcanzó niveles increíbles, arrancando el césped y exponiendo la capa superior de la tierra, dejando al descubierto un suelo de color claro que marcaba el camino de la tormenta hacia el noreste. Mientras tanto, Callen Wall capturaba todo en video. Las imágenes mostraban al tornado creciendo rápidamente, como si estuviera acumulando aún más fuerza. Su tamaño e intensidad indicaban que aún no había alcanzado su máxima estabilidad. Pero en esos momentos, el terror se intensificó. Un pequeño parque de casas móviles quedó directamente en el camino del vórtice, y en cuestión de segundos, cada una de las casas fue levantada, pulverizada y esparcida como escombros. El tornado no se detuvo allí. Casas bien construidas, diseñadas para soportar tormentas, también fueron arrasadas. Una línea de grandes árboles desapareció, dejados sin corteza ni ramas, como si la tormenta los hubiera lijado hasta convertirlos en muñones. Pero lo peor estaba por llegar. El vecindario donde Callen estaba filmando se convirtió en un campo de devastación absoluta. El tornado golpeó directamente, cobrando múltiples vidas en su paso. Decenas de casas sólidas fueron destruidas hasta los cimientos. Árboles fueron reducidos a polvo y partes de una acera, fueron arrancadas como si no tuvieran peso. ¡Qué imagen más impactante de resiliencia y devastación total! Cuando Callen emerge de entre el polvo, descubre que su casa fue una de las pocas que resistieron intactas, mientras que todo a su alrededor es un caos absoluto. Los hogares de sus vecinos son ahora solo un recuerdo, y las calles están llenas de heridos y, lamentablemente, fallecidos. Con el sol poniéndose en el horizonte, la escena se vuelve aún más escalofriante. Es un espectáculo aterrador. El tornado sigue golpeando sin piedad, arrasando casas y vidas en su camino, dejando una cicatriz imborrable en el paisaje. Los escombros cubren las calles, y los murmullos de las personas atrapadas entre los restos de sus hogares hacen eco entre los edificios caídos. Las sirenas suenan al fondo, mientras las luces de los vehículos de emergencia apenas iluminan los rostros desbordados de miedo y desesperación. Carly Windsor documenta este monstruo de la naturaleza mientras aniquila una cuadra entera de casas grandes y una iglesia antes de desaparecer entre los árboles de un bosque cercano. Su video termina justo cuando el tornado cruza la County Road 590, dejando tras de sí un rastro de destrucción que se siente interminable. Pero, al norte, en la County Road 591, está la familia Thompson, escondida entre las sombras de su hogar. Aunque su casa fue literalmente arrancada de los cimientos, algo casi milagroso sucede. Los 6 miembros de la familia sobreviven, emergiendo de entre los escombros con sus vidas intactas. Wayne Thompson, aturdido y conmocionado, se pone de pie y saca su teléfono. Lo que captura con su cámara es simplemente sobrecogedor. El tornado, aún girando con furia implacable, parece retirarse lentamente, como un depredador dejando atrás la escena de una masacre. Los gritos de los vecinos llenan el aire, llamando desesperadamente por ayuda. Algunos logran salir de los escombros, pero otros, tristemente, no lo consiguen. Lo increíble de todo esto es que el tornado todavía no ha llegado a la mitad de su recorrido. Su fuerza sigue siendo brutal, casi redundante, golpeando casa tras casa, comunidad tras comunidad, sin mostrar signos de debilidad. Lo que lo hace aún más excepcional es su consistencia. Mientras que muchos tornados fluctúan en intensidad, este no lo hace. Mantiene su potencia de categoría EF5 mientras avanza por las comunidades de Genagar e Ider.
Allí, una joven de 20 años llamada Holly Goddard observa con horror el vórtice acercándose, grabando un video que captura no solo la magnitud del tornado, sino también el peso de su impacto en las vidas de quienes lo enfrentaron. «Mamá, tenemos un tornado. Papá, ¿dónde estás?». La voz desesperada de un niño resuena mientras el colosal tornado sigue su marcha implacable. Desde un ángulo que parece casi celestial, Paul Todd graba el monstruo desde arriba, ofreciendo una perspectiva impactante de su inmensidad. A pesar de que el terreno se vuelve cada vez más montañoso, con elevaciones que alcanzan hasta 2000 pies y luego descienden a valles profundos, el tornado se niega a ceder. Sus vientos permanecen furiosos, pulverizando árboles como si fueran ramitas, pero afortunadamente no encuentra casas en esta región accidentada. A las 7:25 de la tarde, el tornado cruza la frontera entre Alabama y Georgia. Sobre la ciudad de Rising Fawn, ocurre algo inesperado. Comienza a perder fuerza rápidamente. En cuestión de minutos, la temible tormenta se disipa, dejando atrás un camino de destrucción que se desvanece en el silencio. Las zonas más afectadas, sin embargo, aún gritan en su dolor, mientras los equipos de rescate apenas logran cubrir las enormes distancias entre las áreas devastadas. Aquí es donde normalmente incluiríamos noticias sobre los esfuerzos de rescate y la recuperación. Pero no hay nada. Literalmente, nada. El tornado que devastó Sand Mountain y sus alrededores parecía haberse evaporado también de la conciencia pública. Con la cobertura de radar caída, el aislamiento de las áreas afectadas y la competencia con otros tornados igualmente feroces, este fenómeno quedó casi completamente ignorado por los medios y los equipos de ayuda. Es como si nunca hubiera ocurrido. ¿Por qué? En parte, porque al mismo tiempo, otros tornados de categoría EF4 golpeaban áreas más conocidas. Flat Rock, Bridgeport y Piedmont sufrieron daños devastadores. La misma supercélula que creó el tornado de Rainfield también generó otros monstruos durante este brote histórico, eclipsando la historia de Sand Mountain. La devastación del tornado de Sand Mountain, por su parte, fue tan amplia y profunda que apenas se pudo distinguir en el mar de catástrofes del momento. Sin embargo, los residentes locales no podían ignorar la tragedia que enfrentaban. Las patrullas policiales intentaban navegar un paisaje irreconocible. Los informes iniciales hablaban de comunidades completamente borradas del mapa, con daños imposibles de describir. Cassie White, una sobreviviente, lo expresó mejor. Era algo que nunca había visto antes. Personas de pie donde una vez estuvieron sus hogares, niños recogiendo lo que quedaba de sus juguetes, cuerpos, destrucción por todas partes. Mientras escapaba con sus hijos, Cassie grabó imágenes que capturan la desolación absoluta. Fue solo después de varios días que el Servicio Meteorológico Nacional pudo llegar al área para evaluar los daños. Más tarde, lo clasificaron como un F5, pero incluso esa designación pasó desapercibida para muchos. Hoy, el tornado de Rainel es recordado como el tornado F5 olvidado. La devastación de Sand Mountain dejó cicatrices profundas, no solo en el paisaje, sino en las vidas de quienes perdieron todo. Este tornado aceleró el proceso de modernización de las políticas de construcción y preparación ante desastres, obligando a los gobiernos locales y federales a revisar las normas de edificación y mejorar la infraestructura para mitigar el impacto de futuros desastres. La comunidad sigue luchando por levantarse de las cenizas, mientras que el resto del mundo parece haber seguido adelante sin mirar atrás. La historia de Sand Mountain permanece como una lección sombría de lo que significa sobrevivir a la furia implacable de la naturaleza, sin la justicia de la visibilidad que otros desastres recibieron. Gracias por llegar hasta el final. No olvides suscribirte al canal y dar like al video. Esto nos ayuda a traerte cada vez más contenido.